Una frase que podía decir Jesús: vengo a recuperar lo que es mío. De hecho, vino a la tierra a recuperar lo que le pertenece, que somos nosotros, ¿verdad? Pero el Señor me hacía hincapié en que somos tú y yo los que venimos esta tarde a recuperar lo que hemos perdido. Y la palabra me lleva a la parábola de la oveja perdida, de la moneda, el dracma perdido y del hijo pródigo. Así que te voy a leer y vamos a desarrollar la palabra y el mensaje que el Señor me daba para darle a la iglesia. Dice: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús les contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué haría? ¿No dejaría las 99 en el desierto y saldría a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentra, la carga con alegría en sus hombros y la llevará a su casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré a mi oveja perdida. De la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Hasta aquí Jesús le está hablando a estas personas que lo están condenando y juzgando. Ya están hablando mal de él, diciendo: te juntas, te sientas, comes con pecadores, con gente de mala reputación. Y Jesús le da una enseñanza. Pero como Jesús es el que escudriña el corazón y ve lo que hay en el interior, no se queda satisfecho con esto y le da una siguiente enseñanza. Y es la parábola de la moneda perdida, donde el Señor me hace hincapié en esta tarde. Dice: o supongamos que una mujer tiene 10 monedas de plata y pierde una. ¿No encenderá una lámpara y barrerá toda la casa y buscará con cuidado hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, llamará a sus amigas y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi moneda perdida. De la misma manera hay alegría en presencia de los ángeles de Dios cuando un solo pecador se arrepiente. Pero no se queda satisfecho Jesús con esta conversación, sino que amplía un poco más, porque está viendo el corazón de los que están allí y le habla del hijo pródigo. Una historia que vamos a dejar para la próxima predicación porque el Señor me hablaba de forma muy detallada sobre ella. Solo te voy a dar algunas pinceladas. El hijo pródigo no está perdido. El hijo pródigo decide voluntariamente salir de su casa y empieza a pecar de forma deliberada. El hijo pródigo no está perdido, pero pierde mucho, iglesia. Entonces esta palabra la vamos a dejar para más adelante, aunque si tú quizás en algún momento has estado fuera del redil porque te has marchado, como se marchó el hijo pródigo, y hoy estás aquí, celébralo porque tú ya estás en la casa del Padre. Pero vamos a ir un poquito más adentro con la palabra. La palabra que viene para hoy es una palabra de exhortación, pero de esperanza. ¿Por qué? Porque vamos a recuperar lo que se ha perdido. Pero para recuperar lo que se ha perdido hay que identificar por qué lo perdiste. Entonces, mientras estamos desarrollando toda la palabra, yo quiero que ahí en tu interior empieces a preguntarte por qué lo perdí y en qué momento lo perdí. Porque de nada sirve encontrarlo si no sabemos el origen. Cuando un niño pequeño hace algo que está mal, la herramienta que se usa es sentar al niño en la silla de pensar. Tú no sientas a un niño de 3 años 5 horas en la silla, lo sientas un ratito, pero cuando lo llevas a sentar le dices: esta es la silla de pensar. Pero si no le explicas al niño qué tiene que pensar, el niño va a estar ahí sentado y cuando se baje de la silla va a volver a hacer lo mismo, porque no le has dado instrucciones. Al niño tienes que explicarle: vas a estar sentado aquí porque has hecho esto y esto no está bien, y hay que corregir la conducta del niño en un momento en el que el niño va a estar analizando en su vida. Así que en esta tarde, para poder saber el por qué perdimos y dónde lo perdimos, nos va a tocar pensar un poquito. Así que ahí donde estás, empieza a darle vuelta a tu cabeza qué perdiste y en qué momento lo perdiste. Antes de entrar en materia voy a hacer un paréntesis, porque cuando el Señor me mostraba esta palabra, la primera que hizo la lista fui yo. Yo empecé a hacer mi lista y a decirle: Señor, ¿qué he perdido? ¿En qué punto? ¿Por qué lo perdí? ¿Qué hice? Porque hay cosas que el enemigo va a venir a robarte, porque dice que viene a robar, matar y destruir, ¿verdad? Pero hay cosas que nosotros mismos hemos dado permiso en nuestra vida o hemos permitido en nuestra vida para que sean perdidas. Y como os digo, yo he hecho mi lista. Aún el corazón del pastor no está sanado del todo y voy a aprovechar que ha salido para poder contaros. Nosotros cuando nos casamos no teníamos nada.
empezamos de cero. Nos conocimos, empezamos de cero, vendíamos ropa y íbamos por las tiendas y lo poquito que sacábamos, en aquel tiempo eran 100 pesetas, le poníamos 100 pesetas de comisión a una camiseta. Tú comprabas una camiseta 1.000 pesetas, le ponías 1.100. Nosotros nos llevábamos 100 pesetas. Entonces empezamos sin tener nada. La vida del pastor, ya os lo he contado en algunas ocasiones, una vida él viene de una vida muy desastrosa, pero cuando llega a los caminos del Señor, el Señor lo reconstruye totalmente y empieza a caminar en obediencia. Pero hay cosas en su vida que aún no han sido obedecidas. Y una de ellas es la economía. Entonces, cuando nosotros nos conocemos no tenemos nada. Yo salgo de trabajar de una inmobiliaria, él está trabajando con la ropa. Nos conocemos, decidimos casarnos y en 8 meses y 8 días nos casamos. Me guardé en todo momento. Yo puedo decir que yo llegué virgen al matrimonio porque me guardé no porque fuese cristiana, sino porque en mi casa mi madre nos había explicado de toda la vida que teníamos que guardarnos, que teníamos que tener esa honra guardada. Entonces, aunque no somos gitanos y no éramos cristianos, pero entendíamos y sabíamos que tanto mi hermana como yo, que éramos las chicas de la casa, necesitábamos llevar eso a gala hasta el matrimonio, aunque no nos sacaran el pañuelo, aunque no tuviéramos que darle nada a nadie, ¿no? No tienes que explicarle a nadie, solamente lo va a saber tu marido esa noche. Pues así lo decidimos. Entonces, cuando nos casamos, no teníamos nada, iglesia. Vivíamos de la venta ambulante. Y en esa venta ambulante salíamos a trabajar y si ese día ganábamos algo de dinero, lo celebrábamos. Y si no, pues quizás nos comprábamos un bocadillo y volvíamos para la casa. Yo hablo de un tiempo de noviazgo. Cuando nos casamos seguimos igual. Pero yo no estoy trabajando, entonces solamente trabaja Antonio. Empezamos a entender, al llegar a la iglesia, que el diezmo es algo que está inscrito por el Señor en su palabra, que la ofrenda también. Pero Antonio tiene en su cabeza el pensamiento de que él no entiende por qué hay que ofrendar, o sea, por qué hay que diezmar. Ofrendar sí, pero diezmar, ¿por qué? Entonces, como no lo tiene claro, hablo con mi pastor y me dice él, no hagas nada que él no esté de acuerdo. Él me decía, si tú quieres dar dinero, lo das, pero yo no voy a dar ningún dinero. Haz lo que tú quieras. Me daba libertad, pero mi pastor me dijo, nunca hagas nada sin la aprobación de él. Entonces yo cada semana pues ofrendaba, pero no podía diezmar. En mi corazón estaba eso y de soltera yo lo hacía, pero una vez que me casé con él no podía diezmar porque él aún no lo había entendido. Hasta ahí bien. ¿Qué ocurre? Que cuando nosotros nos conocemos, a él le dan una palabra en el centro en el que él está. La mujer del pastor le dice, Antonio, vas a ser como José. Claro, José tú piensas y dices, ay, José tuvo muchos hermanos. Antonio tenía muchos hermanos. José fue vendido, fue apartado, ¿no? Pero después José estuvo en un lugar de privilegio, ¿verdad? Fue la mano derecha de Faraón. Toda esta vida de José nos la conocíamos muy bien. Pero también entra el tema de los sueños de José. José interpreta sueños, pero aquella parte nosotros como que ni la pensamos. ¿En qué parte nos quedamos? En la parte de que sería como José, fue próspero. Bien, empezamos a trabajar, iglesia, y el Señor empieza a bendecirnos y a proveernos y a darnos cada vez más. Y en mi corazón estaba el ofrendar, pero nunca estuvo el diezmar. Recuerdo que durante 7 años, los 7 años del sueño de José, la parte de las vacas gordas, esos 7 años tuvimos una abundancia tremenda. Nos compramos nuestro piso, lo pudimos vender, compramos otra casa y así fuimos caminando y teníamos en abundancia. Nuestro negocio funcionaba, teníamos una nave en el polígono, teníamos gente trabajando con nosotros, 3 tiendas de ropa, teníamos abundancia. Pero se nos olvidó de dónde venía esa abundancia. ¿Por qué os cuento esto? Porque tiempo después, cuando el Señor le da esa palabra, él allí estando en el centro, nosotros nos marchamos a vivir a una casa en el campo. Estando allí en la casa del campo, yo estaba recién parida de alma, y estando allí en aquella casa, el Señor nos seguía bendiciendo, pero empezaron a llegar los años de vaca flaca. Y empezó nuestra economía a ir hacia abajo. Empezamos a invertir sin pedirle al Señor dirección. Tomamos la parte de la palabra que nos convino o que en ese momento entendimos, pero se nos olvidó otra parte de la palabra. Y era que José le dijo a Faraón, 7 años de abundancia, para que guardes y ahorres, para que cuando venga la otra parte tengas para dar, vender y que el pueblo y la gente de los alrededores no mueran de hambre. Nosotros nunca llegamos a morir de hambre, pero iglesia, yo abría el frigorífico y en mi casa no había comida.
Igual que nuestra vida subió económicamente, bajó económicamente. Nos tocó vivir los 7 años de vaca flaca. Fue cuando la industria del textil cayó en decadencia. Algunos todavía estáis viviendo del textil y gloria a Dios por eso, pero nosotros tuvimos que cerrar nuestros negocios. Tuvimos que cerrar nuestra nave, tuvimos que cerrar nuestras tiendas y tuvimos que salir de la casa del campo, que era el sueño de nuestras vidas. ¿Qué ocurrió, iglesia? Que como dice la palabra del Señor en Romanos 8:28, todo lo que le sucede al cristiano es para bien. El que ama al Señor, todo le es para bien. Entramos en un momento en el que tuvimos que salir de aquel lugar, no teníamos ni para comer, pero la iglesia mandaba comida a mi casa. Había personas que mandaban comida a mi casa. Tamara entró en un tiempo de búsqueda con el Señor por la necesidad que había en mi casa y ahí entró su despertar, porque ella también estaba en la iglesia, pero estaba apartada, y ahí entró su despertar. Mi necesidad la usó a ella para buscar al Señor y tener lo que hoy tiene en su vida. Pero no solo eso, sino que mi marido pudo entender que llegaba el tiempo en el que había que empezar a diezmar. Y en aquellos años me acuerdo que él ya estaba terminando con el desempleo, yo estaba trabajando en varios sitios y apenas alcanzábamos. Recuerdo que él se metió en su habitación y clamó al Señor y le dijo: Señor, si me das un trabajo, de todo lo que me des te daré el diezmo. Iglesia, fue instantáneo. Días después lo llamaron por teléfono y hasta el día de hoy está trabajando. El Señor usó aquello que nosotros habíamos hecho mal para bien. ¿Qué es lo que habíamos perdido, Antonio y yo, en aquel tiempo? Nuestra economía, por ser malos administradores. ¿Por qué? Porque pusimos siempre nuestros deleites, nuestros placeres, lo que queríamos, antes que escuchar la voz de Dios. No te digo que entráramos en crisis por no diezmar, te digo que entramos en crisis porque en ningún momento paramos y dijimos: no podemos abrir la caja y gastar todo lo que hay porque esto no nos corresponde. Hay una parte que es del material y otra parte que es el beneficio. Entonces había momentos en los que tú no distinguías qué había y simplemente vivíamos. Y no teníamos lujos, pero vivíamos bien. Y si alguien entre nosotros tenía necesidad, lo ayudábamos. El corazón estaba para dar, agradecer, pero la prioridad no. No nos paramos en ningún momento a decir: Señor, ordénanos para que entendamos dónde está tu orden. Pero en medio de todo este caos, el Señor obra. ¿Qué perdimos, iglesia? Mucho dinero, mucho tiempo, pero el Señor restituyó. Y a día de hoy no es que andemos en la abundancia, pero tenemos para comer sin necesidad de que otro venga a traer comida a mi casa. Y no pasa nada, aprendimos a recibir cuando siempre dábamos. Era incómodo, sí, pero te acostumbras y empiezas a recibir con agradecimiento porque ves que hay personas que tienen poco, pero de lo poco que tienen han sabido darle al Señor y sacan para darte y cubrir tu mesa. O sea, fue algo maravilloso dentro del dolor. Yo recuerdo que mis hijos, cuando llegaba alguien con comida, tiraban la comida al suelo y decían: el maná del cielo. Se ponían los dos a jugar con la comida, miraban, había chocolatinas, había cosas que no eran necesarias, pero en el corazón de cada persona que venía a traer alimento estaba también el deseo de unos niños. O sea, ellos aprendieron a vivir en la escasez, como decía Pablo, y a vivir en la abundancia. Aprendieron por causa de una mala gestión de sus padres, pero aprendieron. A día de hoy, mi corazón se llena de satisfacción cuando veo que mi hijo, desde el primer día que empezó a trabajar, entendió que tenía que dar el diezmo. Y no lo digo por orgullo como madre, lo digo porque aprendió que del momento de crisis, cuando el Señor te habla, tú aprendes. Y no solo aprendimos como padres, aprendimos como familia. Y cada uno de ellos supo qué hacer en cada momento cuando recibía su sueldo. Jairo pelaba en la habitación de su dormitorio, empezó a sacarse el título de peluquero, venían los niños, le pelaba, y yo me acuerdo que él iba el domingo con mucho deseo a la iglesia y a lo mejor su primera ofrenda o primer diezmo era 1,20 €, 1,50 €. Si tú calculas, eso es muy poco dinero. A día de hoy, el diezmo que mi hijo ingresa en la iglesia, porque así lo decidió él, es un buen diezmo, porque él fue fiel y el Señor ha sido fiel con él. No te estoy contando esto para que tú digas: mañana voy a dar el diezmo, voy a ser fiel. Te lo cuento para que sepas que de una situación de crisis la familia aprendió y entendió que hay que darle primero a él porque él te dio primero. Así que contándote esta historia, que sé que al pastor le duele todavía su corazón porque perdimos muchas cosas en el camino y sobre todo a él
le afectaba como cabeza porque decía, quizás tú no, pero yo como cabeza tuve que haber tomado el control que no tomé. Entonces cuando nos equivocamos, iglesia, no le eches la culpa a tu pareja. Te lo dije, lo hiciste mal, nos equivocamos y ya. Aprendemos, nos direccionamos delante del Señor, corregimos y seguimos avanzando. No condenes a tu pareja porque se equivocara, porque eso separa el matrimonio y destruye la relación con el Señor, porque ni siquiera el Señor nos condenó, nos ayudó en todo momento. Y hasta aquí hemos podido llegar de su mano y seguiremos de su mano. Así que te decía que es lo primero que yo he hecho en el día de hoy, apuntar en mi lista, identificar por qué lo perdí, porque fui mala gestionando mi economía. Por eso lo perdí, pero aprendimos y el Señor restituyó. El segundo punto, el tiempo no se puede recuperar, iglesia. El tiempo que ha pasado, pero cuando tú aprendes que el tiempo que no puedes recuperar ya no va a venir, ahora aprendes a disfrutar del tiempo que viene, el tiempo que te queda. Así te queden 3 días de vida, 50 años o 20, o yo no sé, venga el Señor a por su pueblo antes. El tiempo que te quede debes aprovecharlo, porque lo que perdiste ya no va a volver con respecto al tiempo, pero aprovechar el que viene te va a beneficiar. Hay jóvenes, iglesia, hablo con algunos jóvenes y me dicen, quiero vivir mi vida, quiero probar en el mundo. Chicos que han crecido en la iglesia, niños que han crecido en la iglesia, quiero probar lo que hay en el mundo. Probar lo que hay en el mundo es destrucción, iglesia, pero son niños que como han vivido bajo, para ellos, corrección, disciplina, leyes, órdenes, quieren probar otras cosas. Y sí, lo probarán, pero ¿sabes qué ocurre? Que el tiempo que vas a perder puede incluso quitarte la vida. Si mi hijo me dijera quiero probar en el mundo, me partiría el corazón, pero como madre solo puedo doblar rodillas para evitar más pérdidas de las que ya en su corazón están habiendo, porque cuando tú dices quiero disfrutar lo que hay fuera, quiere decir que lo que hay dentro no te está mereciendo la pena. Y si la presencia del Señor no te merece la pena, lo que hay fuera te va a destruir, iglesia. Y te hablo de los jóvenes porque ellos vienen y te dicen quiero vivir la vida. Pero quizás tú también, que estás aquí sentado hoy, piensas, quiero vivir algunas cosas de las que hay fuera. Estoy en un momento en el que la mentira me beneficia, porque socialmente tengo que quedar bien. Te va a destruir y van a haber pérdidas irremediables. Vienen daños y grandes, iglesia. Lo que pasa es que el Señor es tan bueno, como cantábamos y adorábamos, que Él viene, restituye, te fortalece, te da más aún de lo que perdiste. Pero algunos de vosotros me habéis dicho que cuando se entra en este lugar hay algo especial. Es la presencia del Señor, iglesia. Es la presencia del Espíritu Santo lo que hay en este lugar. Y algunos de vosotros me habéis dicho, incluso la frase la tengo anotada, lo que he perdido por años. Lo que has perdido por años no lo puedes recuperar, pero sí puedes empezar a disfrutarlos. Puedes empezar a disfrutar. Y algunos también me habéis dicho, ¿por qué no encontraría yo esto antes? ¿Qué es lo que acabas de encontrar? Porque si has encontrado algo es porque estaba perdido en tu vida. Quizás lo que estaba perdido en tu vida era la presencia del Espíritu Santo. Porque recibes a Jesús como tu Rey Salvador, pero ahora tienes que vivir para Él como tu Señor. Y tú tienes que empezar a pedirle al Señor, quiero sentir la manifestación de tu presencia. Es algo que hemos perdido la iglesia. La hemos perdido por no buscarla. El que esté el Espíritu Santo dentro de ti no quiere decir que se esté manifestando. Se manifiesta cuando se le da lugar, cuando vives en santidad, cuando consagras tu vida, cuando empiezas a vivir en obediencia, la presencia del Señor se hace notoria y la encuentras. Pero si no la buscas, está perdida como la moneda. El Señor me hablaba, me decía, en mi pueblo, en mi casa, hay personas que están perdidas. La moneda, iglesia, se pierde dentro de la casa. La oveja se extravía porque empieza a jugar con el pecado. Empieza a buscar otras cosas, se extravía y se va. Pero el pastor, el buen pastor, dice que deja las 99 a buen recaudo y da su vida por la oveja. Y sale hasta que no la encuentra, no para y la trae de nuevo al redil y hace fiesta. Y esa oveja llega magullada, sucia, estropeada, pero al pastor no le importa. El Señor esta madrugada me desvelaba y podía ver, al despertarme podía ver de pronto a la mujer que fue hallada en pleno adulterio en el suelo, que querían apedrearla, que querían golpearla, y Jesús estaba escribiendo en el suelo. Y cuando terminaron todos de condenar a la mujer verbalmente, Jesús, que estaba escribiendo en el suelo, se levantó, la miró a ella y le dijo, mujer, ¿dónde están los que te condenan?
Porque Jesús le dijo, el que esté libre de pecado que tire la primera piedra. Esa mujer estaba perdida, su identidad estaba perdida, pero el buen pastor la encontró. Allí en el lugar donde estaba, la encontró. ¿Y qué hizo Jesús? La apedreó, se agachó al suelo, la tomó, la levantó, la miró con dignidad y le dijo, vete y no peques más. Esa mujer estaría destrozada, con todo perdido en su interior. Sin embargo, el que encuentra la vida, la encontró, le dio vida y la encaminó, le devolvió su dignidad. Una mujer que había sido hallada en adulterio. Y al igual que veo esto, me muestra el Señor cómo Él va y coge a la oveja. Jesús no llega y le dice a la oveja, vamos, venga, vamos. Jesús no le dice eso a la oveja. El pastor no le dice eso a la oveja. Jesús llega, la busca, mete sus manos, la coge, la carga, la pone en sus hombros y la lleva al redil, de donde se escapó, de donde se perdió. Eso hace Jesús contigo, conmigo. Eso me mostraba el Señor esta madrugada. Que Él no llegaba con un palo para varearnos. Él llegaba, cogía la oveja, la cargaba en sus hombros y la llevaba al lugar del que había salido. La oveja estaba en la casa, en el redil, pero se extravía, se marcha y el pastor va y la busca. Pero la moneda no se había ido de la casa, iglesia. Quizás tú eres esa moneda en esta tarde. Quizás tú eres esa moneda que está extraviada, pero déjame decirte que el valor que tú tienes no te lo va a quitar el extraviarte. Tú sigues teniendo el mismo valor porque tú eres tesoro. Tú eres parte del tesoro de Jesús. Por lo tanto, que estés perdido no quiere decir que no tengas el mismo valor que tenías antes de perderte. La moneda estaba extraviada dentro de la casa y dice que la mujer levanta alfombras, enciende la luz, se pone a barrer. Y yo me pregunto, ¿para qué enciende la luz? ¿Para qué crees que enciende la luz la mujer? La luz del Espíritu Santo viene con claridad a tu vida para confrontarte, para encontrarte. Enciende la luz porque seguramente en esa casa habría desorden. Habría tinieblas, habría lugares oscuros y si yo tengo que encontrar lo que se me ha perdido necesito luz para saber en qué lugar está. Dice que viene, de forma intencionalmente enciende una lámpara, de forma intencionalmente el Espíritu Santo te está buscando en esta tarde, iglesia. De forma intencionalmente la presencia del Señor está tocando en tu corazón en esta tarde porque tú estás dentro de la iglesia como yo estaba dentro de la iglesia y perdí mi economía por gestionarla mal. Pero el Espíritu Santo vino con su lámpara divina a traerme claridad y a enseñarme cuando tengas, obedece. El Espíritu de Dios está en este lugar y yo sé que está hablando a tu corazón. Porque es su presencia la que me dijo el Señor que esta tarde ministraría nuestras vidas. El desorden, iglesia, el desorden trae pérdidas. El desorden trae pérdidas a tu vida espirituales, materiales, físicas. El desorden trae pérdidas. Si tú te empiezas a alimentar mal, iglesia, ¿qué va a pasar en tu cuerpo? Vas a coger obesidad, colesterol, triglicéridos altos. Vas a empezar a tener una serie de problemas en tu interior. A causa del desorden hay una pérdida y esa pérdida es la salud. Si tú empiezas a beber deliberadamente, va a haber un problema en tu hígado. Hay una pérdida. Tu hígado estaba sano hasta que empezaste a maltratarlo. Si tú empiezas a fumar y no eres consciente de que tus pulmones están inhalando todo eso que estás metiendo, va a haber una pérdida. Porque al principio estaban sanos. Hay una pérdida que tú puedes evitar, iglesia, emocionalmente. Puedes estar involucrado en relaciones. Tu estado de ánimo, sentirte que eres un mal padre, que eres una mala persona, que no estás haciendo las cosas correctas y empieza a venir a tu vida un desánimo. Hay una pérdida porque no te estás dando cuenta de que tú eres hijo de Dios. Tienes un nombre. Dios te ha puesto nombre. ¿Sabes qué me mostraba el viernes el Señor en la casa de oración? Y me lo mostraba para una persona que estaba allí, se lo compartí, el Señor me lo recordaba y volví a apuntarlo para hoy. El diablo conoce tu nombre, pero te llama por tu error. Dios conoce tu error, pero te llama por tu nombre. Cuando el enemigo llega y empieza a decirte, eres un fracasado, no vales para nada, cualquier hombre es mejor que tú, cualquier mujer vale más que tú, mira lo que empiezas no lo acabas, y empieza el enemigo a hablarte por tu error
Y no por tu nombre, iglesia. Hay una pérdida en tu interior y en mi interior. Hemos perdido nuestra identidad como hijos. Necesitamos ir a la fuente, necesitamos ir a Él y decirle, Señor, afianza mi identidad en ti. Dime que estoy haciendo mal para que venga el infierno a devorar mi vida. Porque seguramente estamos viviendo en desorden y el infierno viene a marcar aquello que tú y yo hemos permitido. Pero dice que Él sale y la busca. Busca a la oveja y la trae al redil. Y la moneda, la mujer, dice que mueve la casa entera hasta encontrar la que se le había perdido. Y la encuentra, iglesia. Las dos historias anteriores acaban en victoria. Este es un mensaje de exhortación con esperanza, porque la oveja es encontrada aunque magullada, pero llega al lugar y hacen fiesta con ella. La moneda es encontrada y la mujer llama a toda la gente para celebrar que ha encontrado su moneda. Fíjate las estadísticas, iglesia. De 100 ovejas se pierde una. De 10 monedas se pierde una. Pero en el hijo pródigo, de 2 hijos se pierde uno. ¿Tú piensas que estás en el lugar correcto? Tu mente está en el lugar correcto en el que tú dices, no, yo no me voy a perder. Mira en tu interior, a ver si hay alguna pérdida dentro de ti. Y ahora es tiempo para no lamentarlo. Espiritualmente, iglesia, hay relaciones con el Espíritu Santo que hemos perdido. Como os decía, me decíais al entrar aquí a este lugar que sentíais cosas diferentes, que habíais encontrado algo diferente, habíais encontrado que al Espíritu Santo le damos libertad para que se mueva. Y el Espíritu Santo dice la palabra que es el que viene y te va a enseñar, te va a recordar todo aquello que tú tienes que decir, porque el Espíritu Santo te va a recordar todo lo que Jesús ya dijo en la tierra, pero también dice que viene y va a traer convencimiento de pecado. Si tú no eres convencido de pecado, tú no vas a cambiar, por lo tanto las pérdidas no las vas ni a notar. El día que te pongas a hacer un recuento vas a decir, ¿y en qué momento perdí todo esto? Nunca le di paso al Espíritu de Dios para que tomara el lugar de mi vida. Solamente con el Espíritu Santo, iglesia, vas a poder ganar. Hoy toca poner, iglesia, en orden parte de nuestra vida. Hay relaciones que te están llevando a perder. Hay decisiones que te están llevando a perder. Hay huecos en tu vida que te están llevando a perder. Y escuchaba el ejemplo de una cisterna o de un bidón en el que le cabían miles y miles y miles de litros de agua y eso estaba a rebosar, pero había un boquetito, un pequeño boquetito. En un bidón tan grande, un pequeño boquetito que puede hacer todo. Porque por ese boquetito, no haberlo visto, todos esos litros de agua se perdieron. Y la cisterna estaba para contener algo que por un boquetito se perdieron. Se vació entera, porque el dueño de la cisterna no tuvo la forma de mirar y decir qué hay en esta cisterna que pueda traerle pérdidas a mi vida. Litros y litros de agua. Años y años de tu vida y de mi vida se pueden estar perdiendo por no pararnos y decirle al Señor, Espíritu de Dios, guíame, dime cuál es el hueco que hay en mi vida que tengo que tapar, dime qué es lo que no está funcionando en mi vida que tengo que cortar, dime qué tengo que sacar de mi vida que no está funcionando porque me está llevando a perder. Iglesia, es una tarde para evaluar las pérdidas que hay en nuestras vidas. Porque como decía al principio, vengo a recuperar lo perdido. Mira a tu vecino de nuevo. Mira a tu vecino y dile, vengo a recuperar lo perdido. Y ahora mira para el otro lado y dile al que tienes al otro lado, vengo para recuperar lo perdido. Recuerda que el infierno oye, pero Jesús también y viene a devolverte lo que el infierno te robó. Es hora de cortar, iglesia. Es hora de mirar qué está sumando en tu vida y qué está restando en tu vida, porque te va a hacer perder. No esperes a perder más por no renunciar a aquello que sabes que tienes que sacar de tu vida. Y te vuelvo a compartir. Lo que más me sorprendía de estas 3 historias es que los 3 personajes de la historia, la oveja, la moneda y el hijo pródigo, estaban dentro de la casa. La semana pasada hablábamos del fruto los frutos de la carne y del fruto del Espíritu. El fruto del Espíritu es el carácter de Cristo. Y ahí veíamos un montón de características que se daban en Jesús. Pero los frutos de la carne eran muchos, iglesia. Y Pablo le estaba hablando a una iglesia convertida. Pablo le estaba hablando a la iglesia de Galacia. Le estaba hablando a una iglesia convertida, le estaba diciendo, ojo, que si esto se da en vosotros,
no vais a heredar el reino de los cielos. Le estaba hablando al convertido, no al inconverso. Y si yo tengo que analizar y mirar y decir en qué parte de la lista me veo, estoy aquí, esto tiene que salir porque yo quiero heredar el reino de los cielos. Yo he sido bautizada, he sido convertida, convencida. ¿Y cómo puedo estar dando este fruto? Algo no está funcionando. ¿Qué es lo que he perdido? Quizás el dominio propio para poder controlar áreas de mi vida a las que le estoy dando permiso y Satanás las está gobernando. Un cristiano, Satanás puede gobernar si le das permiso, sí, iglesia. Si permites el pecado en tu vida de forma reiterada, el enemigo va a venir a tomar ventaja y legalidad sobre aquello que le estás dando. En este mundo solamente hay dos reinos, el de las tinieblas y el de la luz admirable. Tú decides a quién quieres seguir y a quién le quieres dar legalidad en tu vida. No puedes decir que eres hijo de Dios y continuamente estás fornicando, adulterando, mintiendo, robando. ¿Dónde está el fruto? Si dice que el fruto del Espíritu Santo es paz, bondad, benignidad, gozo, templanza, Hay muchos. Piensa, ¿cuál está funcionando en tu vida? Porque si se están dando los frutos de la carne, analicemos porque algo se está perdiendo en nuestra vida, iglesia. Y al igual que estaba hablándole Pablo al convertido, esta tarde el Señor le está hablando al convertido, al que está dentro de la casa. La moneda se pierde dentro de la casa, iglesia. La moneda no se pierde en la calle, no la lleva en el monedero, está dentro de la casa. Y esa mujer lo mueve todo, ¿hasta qué? Hasta encontrarla. ¿Y qué es lo que se pierde? Como hemos dicho, 1 de 100, 1 de 10, 1 de 2. Y aunque el hijo pródigo no se pierde como tal, pero pierde muchas cosas porque decide marcharse. La oveja está en el redil, iglesia. Y yo miraba la palabra y dice que el pastor sale a buscar a la oveja que se ha perdido. Y cuando la encuentra, la carga en sus hombros y la trae. Pero yo investigando un poco sobre las herramientas que tiene el pastor, dice que un pastor tiene una vara y un cayado. Y si nos vamos al Salmo 23, déjame leértelo. Al Salmo 23, 4 dice: aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado. Tu vara y tu cayado me protegen y me confrontan. ¿Qué está diciendo aquí el salmista? Porque este salmo empieza: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Está hablando del pastor. ¿Qué está diciendo el salmista? Aun cuando pase por el valle, ¿qué está diciendo? Que vamos a pasar. Que vamos a entrar por situaciones difíciles. Pero ¿qué pasa? Que es un lugar de paso, no es un lugar de estancia, no es un lugar para quedarte, no vas a hacer casa ahí, vas a pasar de largo. Pero cuando pases por ese lugar que te está diciendo el salmista que vas a pasar, dice que no va a temer. ¿Por qué? Porque tú estás a mi lado. ¿Quién está al lado tuyo? El pastor, el que cuida de la oveja. La oveja es un animal dócil, más bien tonto, tienes que estar continuamente diciéndole, pero es manso. Necesita al pastor. La cabra está loca, la cabra es rebelde, pero aquí el Señor nos compara con ovejas porque nos ve así. Y dice que el pastor está, y aquí en el versículo que dice, en el salmo que dice: no temeré porque tú estás a mi lado, tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y aquí en esta versión lo que dice es que me protegerán y me confrontarán. Averiguando cuáles son las herramientas, veo que la vara es un palo largo, como la que pudo tener Moisés, y que esta vara la usaba el pastor, ¿para qué? Para disciplinar y para defenderse. Para disciplinar porque me imagino al pastor con la varita, vamos, con la varita, ¿vale? Para que las ovejas no se le descarrilen. Pero como defensa, ¿por qué? Porque si venía un lobo o algún animal que podía hacer peligrar al rebaño, con el palo defendía. La vara era para defender y para disciplinar a las ovejas. Y el Señor, ese es el poder de Dios para proteger tu vida y mi vida. Pero también está el cayado, y el cayado es un bastón que acaba así como en un arco. ¿Y el cayado para qué servía? Cuando la oveja se descarrilaba y a lo mejor estaba en una zona donde el pastor no podía llegar, dice que lanzaba el bastón, el cayado, y desde la forma que es como una hoz así abierta, enganchaba a la oveja por el cuello y podía tirar de ella y traerla. ¿Para qué? ¿Qué le está dando? Confianza. Está trayendo a la oveja hacia él. Está usando dos herramientas el pastor: la vara para disciplinar y guiar,
y protegerla, y el callado para cogerla cuando no puede alcanzarla. Quizás esta tarde está poniendo el Señor ese callado en tu garganta, en tu cuello, y te está diciendo: ven, hijo mío, no sigas, no quiero sacar la vara para disciplinarte, quiero coger el callado para traerte hacia mí. Quizás el Señor está moviendo ahí para explicarte qué es lo que quiere hacer con tu vida. Y esto en la oveja me sorprendía muchísimo. Y en la moneda, como he compartido, que he estado ampliando desde primera hora, porque es lo que el Señor me hablaba y me decía: en mi iglesia, en mi casa, algunos están perdidos. En la alabanza el Señor me hablaba: hay resistencia en los corazones. Iglesia, tú no puedes resistir la presencia del Señor, no puedes resistirte a ella. No puedes estar echándole un pulso al Señor y decir: no, ahora no, es que quiero hacer esto, es que cuando salgas de aquí ya había planeado hacer. Párate, iglesia, quizás cuando salgas de aquí no hay tiempo. Raquel nos lo compartía también hace unas semanas: buscar al Señor mientras pueda ser hallado. Mientras pueda ser hallado significa que hoy tienes suerte de aún tenerlo a tu lado. No sabemos dentro de unos minutos lo que puede pasar. Pero sí te voy a decir lo que va a pasar si sales de aquí y no te agarras al Señor, que vas a tener otra pérdida en tu vida. Y el tiempo no se recupera, pero aprendemos a vivir con él. Pero hay cosas que vas a perder y quizás no puedas alcanzarlas más. Te quiero hacer una pregunta. Si este mensaje que el Señor te está dando en esta tarde ha provocado en ti un wow, malamente, porque lo que debería de provocar en ti, como ha provocado en mí en el día de hoy, es un ay, ¿qué estoy perdiendo, Señor? ¿Qué estoy haciendo que está mal? ¿En qué punto me he perdido, Señor? Porque puedo estar aquí y estar perdida. Puedo estar aquí y estar ensuciada. Puedo estar aquí y estar mi mente en otro lugar. Puedo estar en la casa del Padre y estar teniendo pecados ocultos que el Señor conoce, pero vosotros no. Si lo que hay en tu corazón provocando en este mensaje es un wow, no ha servido de nada, iglesia. Pero si es un ay, vas a poder recuperar aquello que has perdido, porque te va a llevar a empezar a pensar en qué punto y en qué momento lo perdiste. Hay una pregunta que quiero hacerte también en esta tarde, y es: si viene hoy el Señor, ¿estás listo para irte con Él? Yo no voy a entrar en si la salvación se pierde o no se pierde. Lo hablamos muchas veces y yo nunca llego a discutir con nadie. Cuando alguien me pregunta: ¿tú crees que la salvación se pierde? Siempre digo lo mismo. La Biblia no lo dice claramente, aunque apoya muchos textos. Pero si tienes temor, ¿por qué no miramos cómo andar? Anda correctamente y déjate de pensar en si la pierdes o no la pierdes. El Señor te ha dado un regalo y solamente te dice que lo obedezcas. La fidelidad de Dios sigue al que obedece. Bendice al que obedece. Por lo tanto, no te pongas a cuestionar si aquel grupo, aquella congregación o aquel dicen que la pierde o no la pierde y vienen con la Biblia a justificar. En tu corazón tiene que estar la Biblia, es la ley moral. Tú naces con la ley moral de Dios en tu corazón, sabiendo lo que está bien y lo que está mal. Empiezas a avanzar y el Espíritu Santo te revela. ¿Por qué entramos en discutir si perdemos o no perdemos la salvación? Discute contigo mismo si estás caminando como el Señor te dice que camines, consagrado y en santidad. Dice el Señor que sin santidad nadie verá a Dios. Así que ahí te dejo si pierdes la salvación o no. Pero dice que sin santidad nadie verá a Dios. Es un versículo muy claro para tu vida y para la mía. Pero la pregunta para esta tarde es: si viene Jesús hoy, ¿estás listo? No me contestes. Ahí en tu interior con Él. ¿Estás listo para marcharte con Él? Porque esta pregunta es para reflexionar. ¿Hay cosas que están escondidas en tu interior, como la moneda? Le tocó levantar la alfombra, mover la casa, encender una lámpara para encontrar la moneda, porque esa mujer tenía intención en encontrarla, Y Jesús tiene intención esta tarde en encontrarse contigo, ¿Hay áreas que aún no quieres entregarle al Señor? ¿Hay áreas en tu vida que aún no le quieres entregar porque todavía crees que puedes controlar? Hay situaciones que se repiten y aún así las sigo permitiendo y las sigo permitiendo porque creo que aún sigo siendo el dueño de mi vida. No nos engañemos, iglesia. Dios no puede ser burlado. No nos engañemos, seamos honestos con nosotros mismos. Desde la alabanza me venía el Señor hablando de la honestidad en el corazón. La palabra se ponía dura, pero tiene esperanza, porque solamente está en ti la decisión de volver a recuperar aquello que se perdió. ¿Te has preparado
para arrepentirte, iglesia. Te has preparado para arrepentirte, porque has entendido que tienes que arrepentirte en tu corazón y aceptar a Jesús como tu Rey Salvador. Pero te pregunto, ¿te has preparado para arrepentirte y poder vivir en plenitud con Cristo? Porque una cosa es recibir a Jesús como tu Rey Salvador y te arrepientes de tu forma de vivir y dices, necesito tener a Jesús en mi vida. Y otra cosa es beneficiarte de todo lo que Él tiene para Él, para su reino, para su gente. ¿Tienes bastante entendimiento de arrepentimiento para poder disfrutar de todo lo que el Espíritu de Dios quiere darte? Porque si solo te quedas con la parte en la que te arrepientes para ser salvo y no para ser Él tu Señor, no vas a tener el beneficio que trae el servirlo a Él. No te quedes solo con la parte de recibirlo como tu Rey Salvador, cuando empiezas a caminar como si el Señor fueses tú y Él tu sirviente. Y encima le dices lo que tiene que hacer y cuando lo tiene que hacer porque a ti te beneficia. Dios no actúa así, Él no trabaja así. Él tiene hijos obedientes, no ayudadores, inconformistas. Porque por más que le pedimos, no nos conformamos y queremos más y queremos más y queremos más. Y llega un momento en que Él te mira y te dice, hijo mío, es que lo que me pides te destruye. ¿Cuántas veces tu hijo te ha pedido algo, se lo has dado y al rato te ha pedido otra cosa y al rato te ha pedido otra cosa y tú dices, pero este niño no se cansa de pedir? Pero niño, que ya te lo he dado, que ya te he dado esto, que te he dado esto. Niño, para, no pidas más. Pues así es el Señor con nosotros. Y al final, ¿para qué? Porque si mi hijo me pide para comprar libros para estudiar, vale, pero si me pide para irse a jugar billar o para irse a merendar o al rato para ir a no sé dónde y lo que quiere es gastar en sus deleites, al final, ¿tú crees que merece la pena hacer esa inversión en el niño? ¿Entendemos esto, iglesia? Porque Jesús vino a invertir su vida por amor a ti y a mí. Y nosotros no paramos de demandar y pedir, y si no me enfado. Y no me importa lo que pierdo, porque ya es que me da igual todo lo que hay, porque Dios no me ha dado aquello que estoy pidiendo o buscando. Jesús vino a invertir su vida por amor a ti y a mí. Y tú tienes que invertir la tuya por amor a Él. Hoy es día para recuperar todo lo que se había perdido, iglesia. Pide ayuda al Espíritu Santo. Dile al Señor que te levante, que te ayude a levantar cada lugar que hay en tu interior para poder encontrar aquello que se había perdido, aquello que le has entregado al mundo, que le has entregado al enemigo, que le has entregado a tus deseos, a tus placeres. Pídele al Señor que te ayude a encontrarlo para poner orden en tu vida. Quizás lo que has perdido es el temor a Dios. Quizás ya ni siquiera te arrepientes cuando pecas. Quizás ya cometes un fallo y dices, pues es que yo soy así. No, tú no eres así. Tú no has nacido para dañar al Espíritu de Dios que vive dentro de ti. Tú has nacido para levantarlo como bandera y mostrarle al mundo que hay alguien que rectifica vidas como la tuya y la mía. Tú no has nacido para decir, bueno, yo soy así, así se queda la cosa. Quizás es que hemos perdido el temor a Dios, iglesia, y eso es muy peligroso. Porque el temor a Dios no es miedo. A Dios no hay que tenerle miedo, a Dios hay que tenerle respeto y saber que lo que Él dice que no toquemos y no hagamos nos beneficia. Así que quizás lo que hemos perdido es el temor a Dios, ya no nos damos cuenta ni de cuando pecamos. ¿Y eso a qué nos lleva? A no pedir perdón. ¿Por qué? Porque si he perdido el temor, ¿ya qué me queda? Si me va a dar igual y tú puedes decir, bueno, ¿y cómo me doy cuenta si he perdido algo? Cuando estás pecando y no llega a tu corazón ni siquiera el pensamiento de arrepentirte, ya has perdido, iglesia. Has perdido. Necesitas pedirle al Señor esta tarde perdón y que zarandee los cimientos de tu vida. Necesitas decirle al Señor, Señor, dime en qué momento me he perdido. Lo decía al principio, para poder recuperar algo tienes que identificar en qué momento de tu vida lo perdiste. ¿Y por qué lo perdiste? Porque esta tarde es tarde para recuperar. Y no vino Jesús a recuperar lo que a ti se te había perdido. Él vino a recuperar lo que el mundo había perdido. Él vino a reconciliar al Creador con su criatura. Y una vez que reconcilia al Creador con su criatura, ahora te da la oportunidad de ser hijo y entrar a formar parte de la casa del Padre. Y una vez que estás dentro, tienes que vivir como tal, iglesia. Pero esta tarde te toca a ti recuperar aquello que habías perdido. Y déjame decirte que solo no vas a poder hacerlo. Y que el que te acompaña tampoco te va a poder ayudar a hacerlo. Ni tu padre, ni tu madre, ni tu hijo, ni tu hermano, ni tu esposo, ni tu esposa. Nadie te va a poder ayudar a recuperar aquello que has perdido porque eso está en tu interior. Al igual que el aceite no es transferible, porque es la relación que yo tengo a solas con el Señor y no puedo darte de ella, lo que has perdido tampoco nadie puede ayudarte a encontrarlo si no es la presencia del Espíritu de Dios.
Así que necesitas en esta tarde ponerte ahí a cuentas con Él y pedirle que te dé dirección. Porque sin santidad nadie verá al Señor. Pero esta iglesia es una iglesia que se tiene que basar en la consagración y en la santidad, porque lo que viene para esta casa es muy grande, iglesia, es muy grande, y tú y yo somos parte de lo que viene. Y lo que viene el Señor ha contado contigo. La impaciencia, iglesia, te puede hacer perder muchas cosas. La impaciencia te puede hacer buscar un novio antes de tiempo. Y no te hablo solo de forma prematura con respecto a la edad, sino con respecto a la madurez. El pensar, es que me ha salido este, parece buena persona y encima es de la iglesia, pues con este me quedo. Párate, pídele dirección al Espíritu Santo, porque Él te va a mostrar cuál es el que tiene para ti. Porque el Señor hizo al hombre y a la mujer para que no estuvieran solos. Así que si tú tienes necesidad o deseo de no estar solo, párate, no te apresures. Trabaja la paciencia, porque la impaciencia te puede hacer perder relaciones. Sobre todo con los jóvenes, iglesia. Negocios apresurados, que tú dices, voy a montar este negocio porque creo que es el mejor, y te enlazas con alguien que no era el correcto, aunque fuese cristiano, pero no era el correcto, o te enlazas con alguien que ni siquiera es cristiano. Conozco el testimonio de alguna persona que lamentó haberse afiliado con otras personas, porque entendió que cuando esa persona quería hacer ciertas cosas, el otro demandaba que no. Y ahora tú dices, bueno, si somos socios 50-50, ¿cómo llevo yo la legalidad cuando este no quiere ser legal? La impaciencia te puede llevar a pensar que esa persona con la que vas a empezar a hacer el negocio me va a ir bien porque esta persona es un cerebro. Esta persona tiene lo que a mí me falta. Lo que a ti te falta lo llena Jesucristo en tu vida, iglesia. Lo que a ti te falta lo pone el Señor en tu vida. ¿Sabes por qué? Porque cuando tú tienes una carencia es porque no le has permitido al Espíritu de Dios que viene a tomar el lugar. Cuando le permites al Señor que venga a tomar el lugar, tú no tienes ninguna carencia. Tú puedes tener necesidad de hacer preguntas, consultar, pero carencias ninguna, porque si lo tienes a Él, lo tienes todo, iglesia. Y os hablo desde la experiencia de afiliarme con personas que no eran las correctas, ni siquiera la familia. Hay un dicho en el mundo que dice que las medias son para las mujeres y para los pies, no para los negocios, iglesia. No te afilies con nadie de forma impaciente porque pienses que es lo mejor para este momento, porque vienen pérdidas. Y relaciones que cogemos por miedo a quedarnos solos. No te hablo ya de relación de pareja, simplemente amistades. Amistades que nos van a llevar a lugares donde la destrucción va a ser grande. Sales con tu pandilla y cuando llegas a tal sitio ves que la persona con la que tú vas se está enrollando con otro, o que el otro está fumando tal cosa, o el otro bebiendo tal cosa, o el otro le da por robar algo y tú te ves involucrado en medio y dices, yo no quería hacer nada de esto, de hecho no lo estoy haciendo, pero ¿con quién vas? Por no quedarte solo, quédate mejor en casa. Quédate en casa y pídele al Señor que ponga esas amistades que son necesarias para tu edificación, no para tu perdición. Y no hablo solo de la juventud, te hablo también a ti que eres mayor, me hablo a mí que soy mayor. Hay amistades que no nos convienen, iglesia, ni siquiera de la misma familia, porque te van a llevar a seguir teniendo pérdidas. Y con Jesús todos son ganancias, pero con el enemigo todos son pérdidas. No te afilies con personas que no llevan el mismo espíritu que tienes tú, y mucho menos si el Espíritu de Dios no te ha dado dirección para eso. Y sobre todo, iglesia, agradécele al Señor cada puerta que te cierra, agradécele al Señor cada puerta que abre, pero las que cierra también. Los noes de Dios, las cerraduras de Dios nos protegen, iglesia, porque cuando nosotros queremos echar una puerta abajo le estamos diciendo al Señor, tú esto no lo controlas, tú esto no sabes hacerlo, tengo que hacerlo yo. Y el Señor nos mira y nos dice, qué necios sois, si esa puerta yo la he cerrado ningún hombre puede abrirla. Y me recordaba cuando el pastor hablaba de Noé, el Señor fue el que cerró el arca, porque sabía que si la cerraba el hombre podía abrirla. Y lo que iba a venir para destrucción del mundo hubiera sido de destrucción también para ese arca. Hay puertas que el Señor va a cerrar que nadie puede abrir. Y la puerta de las 10 vírgenes, cuando dijo que esas 5 vírgenes, porque esta parábola también es para la iglesia, las 10 vírgenes eran la iglesia, estaban en la iglesia, 5 eran prudentes y 5 insensatas. Pero llegó el momento en el que el esposo, el novio, cerró la puerta. ¿Y qué dijo? No vais a entrar, ya no vais a entrar. Él cerró la puerta y nosotros queremos echar esas puertas abajo. ¿Por qué? Porque nos conviene. No te conviene lo que Dios te prohíbe o lo que Dios cierra o lo que Dios te niega. No te conviene. El Señor te protege. No seamos necios, iglesia. Empecemos a buscar aquello que hemos perdido. No demos patadas a las puertas, no echemos puertas abajo. No.
porque nada de lo que encuentres te va a beneficiar. Si echas esa puerta abajo que Dios ha cerrado, lo que hay detrás no es que hayas encontrado lo que has perdido, es que aquello que había allí nunca fue pérdida, sino destrucción. Va a destruir tu vida y mi vida.